Si pensamos en un salón de clases, sobre todo en primaria o secundaria, es como ver un universo en miniatura, ¿no? Totalmente. Tienes al niño que es un genio con los legos, pero le cuesta leer, a la que organiza todos los juegos en el recreo, al que te hace preguntas que ni tú te habías planteado. Uf, sí. Para quien está al frente, el reto es gigantesco. O sea, ¿cómo le haces para nutrir a mentes tan distintas al mismo tiempo? Claro. Y justo de eso vamos a platicar hoy. La idea no es dar una receta mágica, porque pues eso no existe. Ojalá. Es más bien explorar juntos un conjunto de ideas que funcionan como unos lentes nuevos, para ver con más claridad qué pasa en el aula y por qué. Nos vamos a enfocar en cómo estas ideas aplican a esa diversidad tan real que vemos todos los días. Me gusta esa analogía de los lentes. Entonces, la pregunta que vamos a intentar responder es, ¿cómo pasamos de un modelo que a veces parece querer llenar cabecitas con datos a uno que de verdad busca encender la chispa de la curiosidad en cada estudiante? Exacto. Ok, a ver, vamos a entrarle a esto. Para empezar, hablemos de la idea de inteligencia. Por mucho tiempo la vimos como algo fijo, como una especie de tanque de gasolina con el que naces, ¿no? O tienes mucho o tienes poco, y se mide con un número. Pero, ¿y si esa idea se queda corta? Se queda cortísima. Y aquí es donde un psicólogo llamado Howard Gardner cambió las reglas del juego. Ah, claro. Con su teoría de las inteligencias múltiples. Lo que él propone es que no hay una sola forma de ser inteligente, sino varias. Ok. Están las que ya conocemos, como la habilidad con las palabras o con los números. Las de siempre. Sí, pero también la inteligencia para mover tu cuerpo, como un deportista o un bailarín, la musical, la capacidad de entender el espacio, como un arquitecto, y dos que son clave en el aula, la de entenderte a ti mismo y la de entender y conectar con los demás. O sea que el niño que es buenísimo para los deportes, o el que es súper popular y amigo de todos, no es que no sea inteligente, sino que su inteligencia es diferente a la que medimos en un examen tradicional. Exactamente. La idea central de Gardner es potentísima. La inteligencia no es algo que tienes en un vacío. Es tu capacidad de resolver problemas o crear cosas que son valiosas para la gente que te rodea, en tu cultura. Ah, claro. Ser inteligente en un taller de carpintería es muy distinto a hacerlo en un laboratorio de física. La pregunta no es si eres inteligente, sino cómo eres inteligente. Ok, eso ya cambia toda la perspectiva. Pero me pregunto, ¿de qué sirve ser un genio musical si no puedes, no sé, ni adaptarte a un nuevo grupo de amigos? ¿No importa también el contexto? Totalmente. Y justo ahí es donde entra otro pensador clave, Robert Sternberg. Él dice que la inteligencia práctica, la del día a día, es la capacidad de adaptarte y funcionar en el mundo real. ¿La inteligencia de la calle, digamos? Justo. De hecho, cuando le preguntas a la gente en la calle qué es ser inteligente, casi nadie te dice sacar dieces. Te dicen que es saber resolver problemas, ser bueno para platicar, llevarte bien con la gente. Claro, Intuitivamente, todos sabemos que la inteligencia es mucho más que lo académico. claro. Entonces, si la inteligencia es así de diversa y depende del contexto, ¿cómo debería ser una clase? Porque el modelo de un maestro hablando y 30 niños escuchando en silencio parece que no encaja con esto. No encaja para nada. Y por eso la idea de comunidades de aprendizaje de Barbara Rogoff es tan relevante. A ver, Ella contrasta ese modelo tradicional, donde el maestro es el que sabe y los alumnos son receptores pasivos, con un modelo donde aprender es una actividad social colaborativa. me gusta. El maestro no es un dictador del conocimiento, sino más bien un guía experimentado que participa junto con el grupo. Los alumnos aprenden unos de otros, se apoyan, se retan. Se convierten en un equipo. Y me imagino que los resultados son muy diferentes. En el modelo tradicional, aprendes a competir, a ver quién saca la mejor calificación. En una comunidad, ¿qué aprendes? Aprendes a colaborar, que es una de las habilidades más importantes en la vida. Uf, sí. Solo querer pasar el examen. Se aprende a disfrutar el proceso de aprender juntos. Vaya, esto me lleva a pensar que quizá el factor más importante no es cuánta inteligencia tiene un estudiante, sino lo que cree sobre su propia inteligencia. Le diste al clavo. Y esa idea es el corazón del trabajo de la psicóloga Carol Dweck y su teoría de las mentalidades. ¿Las famosas mentalidades?
Sí, ella encontró que básicamente nos movemos entre dos creencias fundamentales sobre nuestra inteligencia. Por un lado está la que ella llama mentalidad fija. ¿Qué es la creencia de que naciste listo o no? Y no hay nada que hacer al respecto. Justo eso, o lo tienes o no lo tienes. Y si crees eso, tu objetivo principal en la vida no es aprender, es parecer inteligente a toda costa. A toda costa. Evitas los retos porque si fallas, quedas como un tonto. El esfuerzo te parece una señal de debilidad, porque si fueras realmente inteligente, no tendrías que esforzarte. Y el éxito de los demás es una amenaza directa. Suena agotador. ¿Y la otra mentalidad? Es la mentalidad de crecimiento. Es la creencia de que tu inteligencia es como un músculo. Se puede desarrollar con esfuerzo, con buenas estrategias y pidiendo ayuda. Ok. Para alguien con esta mentalidad, el objetivo es aprender. Los retos son oportunidades para crecer. Los errores no son un veredicto, son información. Y el éxito de los demás te inspira, no te amenaza. Wow. Es que esto de elogiar el esfuerzo en lugar de la inteligencia me acaba de volar la cabeza. ¿Verdad? Porque es algo que hacemos todo el tiempo con los niños. ¡Qué lista eres! ¡Eres un genio! Y pensar que, sin querer, quizá les estamos poniendo un techo. Es una de las conclusiones más potentes y prácticas de Dweck. Cuando le dices a un niño qué inteligente eres, después de que resuelve algo fácil, el mensaje oculto que le mandas es: el éxito significa ser inteligente, y ser inteligente significa que no te cueste trabajo. Claro. ¿Qué pasa la próxima vez que se enfrenta a algo difícil? Su conclusión es: uy, creo que no soy tan inteligente después de todo, y es más probable que se rinda. En cambio, si le dices, vi cómo te esforzaste y probaste distintas formas hasta que lo lograste, el mensaje es... Completamente diferente. El mensaje es que el esfuerzo y las estrategias son el camino al éxito, y eso es algo que sí pueden controlar. ¡Wow! Alan Schoenfeld, un matemático, cuenta una historia genial sobre esto. A ver, puso a un grupo de matemáticos expertos a resolver un problema y tardaron 20 minutos, llenos de callejones sin salida y frustración, hasta que lo lograron. Luego les dio el mismo problema a estudiantes, y la mayoría se rindió a los 3 minutos porque tenían la creencia de que si no te sale rápido, no te va a salir. Wow. Esa creencia, esa mentalidad fija, era el verdadero obstáculo, no su capacidad matemática. Ok, esto es fundamental. Entonces tenemos que la inteligencia es diversa y la mentalidad es clave. Ahora, ¿cómo llevamos esto al día a día? Para fomentar, por ejemplo, la creatividad, que es otra de esas palabras que a veces parece mágica e inalcanzable. Sí, está llena de mitos. Mucha gente piensa que la creatividad es un rayo de inspiración que te cae del cielo o que es algo que solo tienen los niños. Sí, como que se pierde. Pero la realidad, como nos recuerdan expertos como Keith Sawyer y Sir Ken Robinson, es que la creatividad se construye, no es magia, es trabajo. Ok. Y el papel de un maestro no es tanto ser creativo en su enseñanza, sino crear el espacio para que los alumnos lo sean. Se trata menos de fuegos artificiales y más de ser un buen jardinero. ¿Y cómo se jardinea la creatividad en un aula? Robinson propone 3 acciones muy concretas. La primera es animar, creer genuinamente en el potencial creativo de cada estudiante. Creérsela. La segunda es identificar, ayudarles a descubrir dónde están sus fortalezas creativas, que pueden ser en la escritura, en el dibujo, resolviendo problemas o hasta organizando al equipo. Y la tercera, y quizá la más importante, es desarrollar. ¿Desarrollar qué? Darles las herramientas, la técnica y, sobre todo, el permiso para experimentar, para jugar con ideas y para cometer errores. Un aula creativa es un lugar seguro para equivocarse. Y junto con la creatividad, hay otra habilidad que suena muy técnica pero que me parece crucial, la metacognición. Suena a palabra de doctorado, pero es algo que hacemos todo el tiempo. John Flavel la describe como pensar sobre tu propio pensamiento. Ok. Es como tener un gerente en tu cabeza que supervisa tu trabajo. Es esa vocecita que te dice, a ver, espérate, ya leíste esta página 3 veces y sigues sin entender nada. Mejor intenta otra cosa. Ah, ya. Esa capacidad de darte cuenta y cambiar de estrategia, eso es la metacognición. Es la habilidad de control de la que hablaba Schoenfeld. Saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Exacto.
Un buen estudiante no solo sabe cosas, sino que sabe qué hacer cuando no sabe. Y una forma increíblemente poderosa de enseñar esto es modelándolo. ¿Cómo? Que el docente resuelva un problema en voz alta frente a la clase, pero no la versión perfecta y editada, sino el proceso real. A ver, voy a intentar por aquí. No, esto no me está funcionando. ¿Por qué no? Creo que me equivoqué en este paso. Ok, voy a regresar y probar otra cosa. Hacer visible el pensamiento. Es una de las mejores lecciones que se pueden dar. De acuerdo. Entonces, si juntamos todo esto, que la inteligencia es diversa, que la mentalidad es clave, que la creatividad y la metacognición se pueden enseñar, ¿cómo se ve en la práctica un salón de clases que de verdad lo aplica? Alfie Kohn nos da un mapa muy claro y se resume en 3 ideas, que de hecho ya hemos estado tocando. Ajá. Él las llama las 3 C: colaboración, contenido y capacidad de elegir. O sea, choice. A ver, vamos con la primera. Colaboración. En lugar de poner a los estudiantes a competir entre sí, se diseña el trabajo para que aprendan juntos. Esto nos regresa a las comunidades de aprendizaje de Rogoff. Cuando los niños se explican las cosas unos a otros, ambos aprenden. Se crea un ambiente de apoyo, no de rivalidad. Ok. La segunda C. Contenido. Esto me parece importantísimo, porque a veces el currículum se siente muy desconectado de la vida de los estudiantes. Exacto. El contenido tiene que ser significativo. Seymour Papert, un pionero en educación y tecnología, hablaba de la diversión en serio. Diversión en serio, me gusta. Decía que el mejor aprendizaje ocurre cuando es parte de hacer algo que nos parece fascinante. No se trata de que todo sea fácil o un juego, sino de que las tareas tengan un propósito, que respondan a una pregunta que de verdad nos interese. El reto es despertar la curiosidad. Y la tercera C. Capacidad de elegir. Darles voz y voto a los estudiantes. Así es, privar a las personas de la autodeterminación mata la motivación. Totalmente. Darles a los estudiantes dentro de un marco claro la posibilidad de elegir qué libro leer, sobre qué tema investigar o cómo presentar un proyecto es una muestra de respeto que fomenta un compromiso muchísimo más profundo. Como dice Ken Robinson, al final, aprender es una decisión personal. Pero aquí me surge una duda muy práctica. Todo esto suena increíble, pero al final del día los maestros tienen que poner calificaciones. Sí. Y Alfie Kohn, si no me equivoco, es muy crítico con las calificaciones. ¿Cómo se reconcilia eso? Es la gran pregunta. Kohn argumenta que las calificaciones desvían el foco. Los estudiantes dejan de pensar en ¿qué estoy aprendiendo? Y empiezan a pensar en ¿qué necesito hacer para sacar un 10? El aprendizaje se vuelve un trámite. Exacto. Fomenta el aprendizaje superficial, la memorización para el examen. La alternativa que él y otros proponen es la retroalimentación, el diálogo. En lugar de un número, una conversación. Exacto. Hay una diferencia enorme entre una pregunta que juzga y una que invita a reflexionar. A ver un ejemplo. En lugar de decir, ¿por qué tu video es tan largo?, que ya lleva implícito un juicio, podrías preguntar, ¿qué pensaste sobre la duración del video en relación con la experiencia de quien lo ve? Ah, claro. El primer comentario cierra la conversación. El segundo la abre. Se trata de transformar la evaluación de un veredicto a una herramienta para seguir aprendiendo. ¡Qué recorrido! Empezamos viendo la inteligencia como una cosa fija y terminamos hablando de ella como algo diverso que se puede cultivar y que depende del contexto. Sí. Pasamos de enfocarnos en el talento innato a entender el poder de la mentalidad. El cambio de enfoque es radical. Es pasar de intentar controlar y medir el aprendizaje desde afuera a cultivar las condiciones internas para que florezca. Una mentalidad de crecimiento, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Y una motivación que venga de adentro. Del interés genuino, exacto. ¿Y las herramientas para cultivar eso? Son un entorno basado en la colaboración, un contenido con propósito y dar a los estudiantes la capacidad de elegir. Se trata de diseñar aulas que se parezcan más a cómo aprendemos en la vida real. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión inspirada en una idea de Seymour Papert. A ver. Él escribió, nos hacemos a nosotros mismos lo que le hacemos a nuestros estudiantes. Fuerte. La pregunta que queda en el aire es,
Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en personas curiosas, resilientes, colaborativas y que nunca dejen de aprender, ¿cómo podemos nosotros, como docentes, vivir y modelar ese mismo proceso en nuestra propia práctica todos los días?